Bien, 11 de la mañana, 6 minutos, 2 banditas regionales aquí en El Oro y El Moro para cerrar la agenda cultural y para recibir, como cada martes por medio, a Carla Franchelli y su columna de antropología. En esta oportunidad nos va a hablar de antropología y salud. ¿Cómo andas, Carlita? Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bien, contenta de continuar acá. Ah, muy bien. Igual alcancé a escuchar un rato antes, así que voy a empezar. Mi tema es hoy antropología y salud, que lo habíamos planteado hace 15 días, pero justo ustedes estaban hablando hace un ratito del cuerpo. Sí. Y como tiene todo que ver, voy a hacer un pequeño haul, un pasillito al tema. Voy a hacer porque merece. Porque vale la pena, sí. En realidad ustedes estaban hablando, y no es la primera vez, Julia, cuando vos contaste una vez la película Infamia. Sí. No, una serie era. La serie. Una serie. Y yo después la vi, y desde ahí están tocando un tema que tiene que ver con teorías feministas, que es el patriarcado. Sí. Y el mayor porcentaje de las cosas que dijeron viene de estudios feministas. Así que la próxima columna, en 15 días, voy a plantear antropología feminista, cosa de no despacharme hoy con todo lo que significa otro tema, ¿no? Bueno. Pero el cuerpo de las mujeres, no sé si se acuerdan cuando Macri, no sé si había ganado ya o era candidato a presidente en el 2015, una de las entrevistas que le hacían a él y la pasaron por mucho tiempo, él decía que a las mujeres le gustaba que le toquen el culo, que le digan qué lindo culo que tenés, no sé si se acuerdan. No, pero no me sorprendería igual, pero sí. Bueno, dicho en una entrevista, ¿no? O sea, del mismo modo en que está súper instalado que ya no se habla del cuerpo de los demás, sí. También aparecen expresiones en contra como diciendo, bueno, es un piropo, no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una lucha que todavía estamos dando. Pero no es lo mismo, y esto tiene que ver con la cultura, el cuerpo de las mujeres que el de los varones. Por eso vos, Julia, recién contabas que un varón con supuesto sobrepeso, según la medicina, opina sobre el cuerpo de una mujer, ¿no? Sin tener ningún registro. Bueno, eso es un problema cultural. Igual, el gordo, no, a ver, el varón con sobrepeso es el gordo piola, y la chica con sobrepeso es gorda de mierda, ¿o no? Claro, o la puta. Sí. Porque mira lo que se pone, porque si estás así, ¿cómo te vas a poner eso? Claro, tapate. Entonces, esto me ayuda un montón a explicar qué hace la antropología con la salud. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo se entiende de modos diferentes. ¿A través de qué? De distintos roles de género. Las mujeres deben ser delgadas y los varones se les tolera y es cómico, es bueno, parece un osito, etcétera, etcétera. Digamos, las formas de disimular y de amabilizar algo que es violencia en las mujeres, pueden juntar ejemplos por todos lados, ¿no? Ni les cuento en la escuela. Entonces, hay una pauta cultural que tiene que ver, que no es solo estética, que tiene que ver con que la delgadez es salud. Entonces, si una persona que tiene, según la tablita de eso, Julia, vos sabés cómo la tablita, que según la altura, cuánto tenés que pesar, más allá, vivas donde vivas, en cualquier lugar del planeta, hagas lo que hagas, o sea... el índice de masa corporal es, claro, X cuadrado sobre 2 y estés donde estés, no importa el contexto, claro. La masa corporal, bueno, y a eso se le suman los estudios médicos
en los cuales hay un correlato entre el sobrepeso y empiezan a buscar colesterol, glucemia, azúcares, triglicérido, presión alta. Bueno, hay veces que no se dan, pero el presupuesto, es decir, está demostrado que no siempre tener una masa corporal que no cuadra en la delgadez es igual a malos estudios. Claro. Y ahí entramos entonces, bueno, pero en 15 días voy a retomar el tema del cuerpo desde qué plantean las teorías feministas y pensando en la antropología feminista que existe hace mucho tiempo y que no es mujeres contra varones. Esto hay que erradicar, esta idea. Sí. No es en contra de los varones, al contrario, se sabe que los varones también sufren el modelo de masculinidad patriarcal. Obvio. Así que lo dejo así no lo retomamos en 15 días. Dale. La antropología de salud es una de las áreas de la antropología. Muchas de estas áreas, como dijimos la vez pasada, fueron cobrando importancia o nos fuimos dando cuenta que eran importantes de estudiar por separado a medida que se acumulaba estudios sobre las culturas desconocidas, ¿no? Trabajo de campo. Todo ese trabajo de campo, toda esa investigación en culturas exóticas, desconocidas, lejanas, lo que muestra es que el ser humano hace las mismas cosas, pero de modos absolutamente diferentes. Esta es la clave antropológica que tenemos que manejar siempre. El cuerpo humano es el mismo, pero en una cultura es lindo o feo cierto parámetro y en otra cultura cambia totalmente. ¿Esto qué demuestra? Justamente que el cuerpo, la vida, la salud, la enfermedad, la muerte son procesos culturales y no son físicos o biológicos. De acuerdo a qué cultura pertenezco, voy a tener un sistema de enfermedades conocidas, todo un sistema de tratamientos avalados por toda la comunidad, Sí. y todo un sistema de conocimiento médico que tiene que ver con hábitos que consideran saludables, algún uso de plantas o remedios, etcétera, etcétera. Es decir, ya era difícil explicar qué era la antropología, imagínense poder explicar que la antropología y la salud están mediadas por la cultura y no por el cuerpo biológico. Es decir, las enfermedades no son un conjunto de bichitos que se meten en el cuerpo, sino que el sistema cultural elabora qué son las enfermedades y cómo se curan. Sí. Bien. Qué locura eso. Sí. Esto es muy difícil de pensar cuando nuestro sistema médico tiene una concepción de salud y enfermedad biológica, empieza y termina en el cuerpo, el agente agresor es externo, ingresa, causa la enfermedad y luego la medicina la saca. No tiene en cuenta si en algunos avances, algún que otro factor social, si tiene buena calefacción en la vivienda durante invierno, etcétera, etcétera, pero no explica ni la salud ni la enfermedad desde otros aspectos que no sean el biológico. Entonces, con el capitalismo, con el colonialismo, el sistema biomédico de origen europeo o, digamos, occidental, bastante moderno, es decir, en los últimos, desde la revolución industrial hacia acá, se expande al mundo entero y se convierte en la medicina dominante por una operación muy sencilla. Todo lo demás es superchería, creencias atrasadas e infundadas que dañan a la salud, y la medicina, con su conocimiento científico válido, es la única que puede curar. Entonces, estudiar sistemas médicos culturales que no son la biomedicina, bueno, se convertía en algo bastante difícil también. Para ayudar a la idea, ¿en qué consiste la antropología y la salud? Bueno, el primer punto que podemos resaltar es que la salud y la enfermedad son dos procesos que se dan juntos. No se puede definir una sin la otra. ¿Por qué? Porque la misma cultura que dice qué son las enfermedades ofrece
un marco para comprender el sufrimiento, el padecimiento y cómo atenderse. Sí. También explica el significado de qué es la salud y a qué se considera enfermedad como algo cultural. Es decir, para la antropología de la salud no hay fenómeno biológico que tenga que ver con el origen de la medicina, sí con el resultado. Es decir, biológicamente luego recuperás la salud corporal. Explica que la biomedicina es una forma moderna, es decir, no tiene más de 250 años. Lo que se trató de hacer con la biomedicina fue pensar, justo en la revolución industrial, de qué manera mejorar la salud de los trabajadores para que su rendimiento en el trabajo sea completo y continuo. Claro. Este es el fundamento de la biomedicina, por eso los tratamientos son rápidos, hay que acelerar y convertir el medicamento en un resultado eficaz inmediato, y si no una inyección y si no una operación, pero todo esto tiene que ser muy breve para lograr volver a ser útil a la sociedad. Obviamente, en estos casos, no se puede otorgar un retiro espiritual de un mes porque te echan del laburo, digamos. Entonces, bueno, condiciona mucho nuestra idea de salud y sobre todo de bienestar. Bueno, hoy los sistemas culturales de salud que están siendo reivindicados, especialmente desde la antropología y la salud, pero bueno, también hay aportes de la sociología, de la filosofía, bueno, hay aportes interdisciplinarios. Conviven con creencias religiosas y con la biomedicina. Es más, cualquier persona que, por ejemplo, reciba un diagnóstico de una enfermedad, va a combinar todos los sistemas que pueda y no para probar, sino absolutamente convencido de que está actuando en favor de su salud. La oración, la iglesia, terapias alternativas y el médico o médica. Muchos de los remedios y tratamientos que hoy usa la biomedicina no fueron creados ni inventados por la biomedicina, es decir, no son un producto del laboratorio y la investigación, sino que a medida que la medicina se expandía, fueron como rescatando de las culturas colonizadas conocimientos ancestrales que estas culturas tenían, sobre todo lo del uso de plantas medicinales. Obvio. Como hija de farmacéutico y de haber vivido mis primeros años de vida atrás de una farmacia, te puedo contar que mi viejo, aparte de ser un machista recalcitrante, como te conté antes, también hacía las recetas magistrales, y yo tengo como ese recuerdo del olor del azufre y de reducir a esencia yuyo. Claro, pero eso no es una moda actual. No. Porque fue un momento también en que los mismos yuyos que usaban la machi o las médicas mapuches en la cordillera aparecían colgados en la farmacia en una bolsita. Claro. Con la explicación, bueno, eso es robo cultural. Claro. Pero esto surge ya desde antes. Desde mucho antes, no solo de ahora. Por ejemplo, el uso de plantas medicinales se supone que lo tenían en Europa en la Edad Media, esto lo vamos a recordar también en 15 días, las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres tenían conocimientos medicinales, anticonceptivos, de salud de la mujer, que transmitía, las mujeres se reunían, eran un sujeto colectivo, y que transmitían de generación en generación. Todo esto se cuestiona a partir de la caza de brujas. De ahí viene la idea de que son brujas y hay que perseguirlas. Entonces pierden esa transmisión de conocimientos, el estereotipo de la bruja es la mujer sabia, anciana, mala. El estereotipo de la princesa es la desmayada que espera el príncipe, digamos, y se pierde esa transmisión. Por ejemplo, desaparece la figura de la partera y aparece la del médico obstetra.
Mira. Pero todo este mecanismo de conocimientos previos manejados por otro tipo de sujetos, que no es el varón médico universitario blanco, y que se transmitían de generación en generación, la medicina los empieza a concentrar. Con los pueblos originarios, el uso de plantas y de algunos dispositivos, por ejemplo, en algunas culturas brasileras hay una especie de DIU, que tiene más de 300 años, es decir, que usaban las culturas brasileñas mujeres y que fabricaban ellas mismas. Es decir, te evitas toda la parte de estudios, toda la parte paga, toda la parte condicionada con el trabajo y toda la parte de los grandes laboratorios. Claro. Toda la extracción de esos... Bueno, un poco la antropología de la salud intenta recuperar todo eso. Y lo más interesante de todo, que en la actualidad se habla de la salud intercultural. Ajá. ¿Cuál es el punto? Acá hay una discusión gigante, bueno, capaz que lo intercultural sea la otra, la interculturalidad. En realidad yo generalmente trato de no hablar de interculturalidad, porque hay muchos integrantes de las comunidades indígenas actuales que la están trabajando y considero que la sociedad criolla tiene la obligación de ser intercultural, no es solamente para las comunidades indígenas, pero que ellos saben mejor de qué estamos hablando. Claro. Pero con respecto al tema de la salud, para dar algunas claves, en la actualidad es como necesario pensar que la salud es intercultural. Primero, empezando por esto que ya dijimos, que es reconocer cuántos saberes se adueñó y hizo una patente la medicina, pero en realidad provienen de muchos pueblos, de muchos continentes distintos. Y después pensar que no se trata la biomedicina de un logro académico de una sola civilización que es válida para todo el planeta. Es imposible. Las enfermedades de Alaska no son las mismas que en el Ecuador, claro, y no son las mismas que en África. Claro, claro. Entonces, hay conocimientos propios de cada uno bueno, yo nombré espacios actuales, pero bueno, en realidad, si nos vamos a antes de la división geográfica o geopolítica, son culturas. Claro. Que tenían un sistema válido para atención de la salud y que son todos eficaces. Esto es la clave, digamos. No es que vos te sugestionás y entonces, si fuiste a la capillita de la difunta Correa y le dejaste agua, te sugestionás y por eso te curás. No, hay eficacia en todos los sistemas médicos. Este es el campo de estudio de la antropología y la salud. Mira. Y como ejemplo, que ustedes pusieron ahí en el flyer. Bueno, yo estas cuestiones de comunicación, no, yo lo ancestral te lo explico, lo actual me estoy media perdida. Bueno, hay un equipo de salud intercultural en tiempos de COVID-19, sí, un equipo de salud intercultural de Bolivia, que se llevó adelante antes de que, yo no sé si ustedes recuerdan cómo fue, ya nadie quiere recordar qué pasó en la pandemia, cómo fue las etapas del COVID, pero al principio se decía que no había que comprar barbijos porque se iban a quitar la disponibilidad que necesitaban los trabajadores de salud. Ajá. Entonces, y decían que no era necesario, bueno, fue todo un tiempo al principio de la pandemia de COVID. Ajá. Y en este equipo intercultural que había representantes de salud intercultural indígena y enfermeras, no médicos, no siempre hay médicos, a veces hay más enfermeras, sí, o enfermeros, dijeron, bueno, la gente que estaba aislada, estaba sola, en realidad no tiene forma de poder recuperarse porque está aislada y está sola. Es todo lo contrario al cuidado de la salud humana y al bienestar, estar aislado y solo. Entonces inventaron, agarraron unos yuyos, hicieron como preparado de una combinación de varias hojitas,
se pusieron unos nylon encima y se pusieron un barbijo y empezaron. Las primeras personas que empiezan a acompañar y a quedarse a cuidar a las personas enfermas de COVID son en Bolivia desde un equipo de salud intercultural. Eso después se expande y varios meses después la Organización Mundial de la Salud dice hay que usar barbijo y con ciertos, con camisolín y alcohol en gel podemos, porque es necesario acercarse para cuidar. Claro. Digamos, me parecía un ejemplo. Sí. Luego, obviamente, los resultados buenos, el que sale a recibir los laureles es el médico, el Ministerio de Salud. Sí. Pero bueno, lo interesante es que es todo, no es tampoco descartar al médico o a la medicina para poder reflotar o valorar la salud intercultural o los sistemas culturales de salud. Sino que lo que ellos mismos plantean es que en la interculturalidad en salud hay excelentes resultados. Claro. Y que hay que seguir trabajando, ¿no? Para eso. Me vienen a la mente varias cosas de esta columna. Cuando cumplí 50, mi autorregalo fue irme a Marruecos. Me fui a Marruecos. Mi autorregalo fue irme a Marruecos. ¡Ay, qué belleza! Me fui a Marruecos, sí. Y con una amiga y la pasamos bárbaro, paseamos por todo Marruecos con una persona que teníamos una amiga que por cuestiones familiares estaba viviendo en Rabat y nos hizo, digamos, el nexo con una persona que tenía un emprendimiento familiar, entonces nos paseó por todo Marruecos, nos mostró varios lugares así, fueron como 20 días, así que todo Marruecos, casi todo Marruecos, estuvimos un día, pero bueno, fue muy, muy interesante y lo que más nos gustó fue el desierto. La gente del desierto en Marruecos tiene como una cultura muy diferente a la cultura, por ejemplo, de Marrakech, de los que viven en Marrakech, que sí. Es más poblado, más turístico, inclusive el mercado, los zocos, digamos. Fuimos en la zona del desierto, a una zona que se llama Rizani, y hay una farmacia. Fuimos a la farmacia porque necesitaba, la persona que nos estaba, Ahmed, necesitaba algo para su familia, para su señora, que no se sentía bien. Entonces fue a la farmacia y nosotros fuimos al mercado, fuimos a la farmacia. Y la farmacia era un lugar donde había todos yuyos colgando. Claro. Había yuyos colgando y polvitos que fue y compró yuyos. Y después también había, por ejemplo, que me traje, eran unas bolitas de yuyo envueltas en tela y vos las olías esa bolita de yuyo y te despejaba de mocos hasta la cabeza. No sabés. Claro. ¿Y el valor, te acordás, Julia? No, ya ni sé. ¿Pero cuánto. ¿Barato o caro? No, barato. Bueno, barato. Ahí tenés el por qué no hay más de eso. Por eso la expansión de la biomedicina. Vos para recibir un tratamiento necesitas una consulta médica, una receta, claro. Pagar la consulta y comprar el remedio, hacer 4 o 5 estudios antes para ver si es un antibiótico o el otro. Entonces vos con esa bolsita haces desaparecer unos cuantos miles de dólares. Ahí hay un problema enorme. Bueno, de eso yo me acuerdo que me traje como 3 o 4 porque le traje a mis hijas y qué sé yo. Y y algo más te quería decir que entre las anécdotas que nos contó Ahmed, era por ejemplo que la gente del desierto
aparte de tener, por ejemplo, una doctora que es solo para las mujeres, bueno, por toda su cuestión cultural, que después, después terminas entendiendo, porque al principio te parece una locura y después terminas entendiendo cómo funciona. Pero de la médica, qué sé yo, pero ellos tienen como mucho recelo, dejan al final, para el final el médico. Primero es el yuyo, esto, lo otro. Es más, contaban que había una persona que tuvo un accidente, que el médico le quería cortar la pierna, porque también es esto, antes de curar, prefieren amputar, porque quizá es como más barato, más fácil, más... ¿no? Y dice... Es que es más barato. Entonces dicen que la gente de ahí, de esa localidad, de ese pueblo, de ese lugar, conocían, no sé, unos yuyos y le pusieron yuyos y le curaron con yuyo y le pusieron yuyo, hasta que, nada, recuperaron esa pierna, no tuvieron que amputar, era... como que dejan el médico para el final, y el médico está en el pueblo, no es que en un pueblo determinado, no es que hay un médico, un consultorio en cada lugar, ni nada, tenés que viajar para ir al médico. Claro. Por lo cual, bueno, primero están los yuyos. Claro, eso se combina, bueno, por ejemplo, hay estudios de antropología médica que... por ejemplo, buscan a los migrantes senegaleses en España, que son ilegales, que venden en la calle, que tienen que correr y tratar de juntar todo cuando hay controles y demás, que viven mal y que necesitan y mandan a pedir con el que llega o a la familia las hojas de la planta que utilizan en Senegal. Mira. En algunos lugares. Y eso se combina, es decir, puede ir al médico, al hospital, y más o menos porque es migrante ilegal. Acá, sin documento, no te atiende nadie. Claro. Pero además, no está toda la respuesta ahí. Y no hay bienestar que valga, porque no es que vos decís, bueno, con una inyección de ibuprofeno, me tomo y listo. La concepción de que su cuerpo está mal porque necesita de lo que los remedios que cocinan generalmente las mujeres, y aparte tiene que ver con la cocina, es una falencia a su atención a la salud. Entonces, bueno, lo mismo en el caso que vos estás contando, pero además se suma que lo otro está más a mano. Claro. No solo lo considera importante, sino que está más a mano porque sus redes culturales se lo proveen. Claro. Entonces, si vos le metés el médico y le quitas todo lo demás, y no sería una buena atención de la salud. Cuando también comentaste que bueno, que las personas recurren a la cuestión religiosa para curarse, ¿no? Sí. También se me vino algo que por ahí está muy trillado y es hasta un cliché a veces, o no sé, el tema de las emociones. Nosotros tenemos un podcast en el canal que de un médico que es Guille Travato, donde él dice que hay 3 patas para alimentar: cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Sí, cuerpo, alma y espíritu. Y que cuando el médico te da reposo, es reposo de todo, ¿no? Reposo de todo. Sí. Antes los viejos te decían, no sé, el doctor Azar hace 40 años te decía, señora, reposo. No te daba la amoxicilina al toque. Reposo, que el cuerpo recupere o que el cuerpo pueda elaborar algo para pelearle al bicho, si es que entró el bicho o si o lo que sea. Tal cual, sí. El reposo era reposo, y es reposo de todo, cuerpo, alma y espíritu, digamos. Y la alimentación y la nutrición es de esas 3 patas también. Y también recordaba de esto de las emociones que te decía, no sé, hay millones de personas que han sido diagnosticadas con cáncer y que decidieron no hacer quimioterapia y hacer tipo otra medicina y decir, bueno, listo, tengo cáncer, hago lo que quiero, me voy de viaje hasta que el cuerpo no me dé más,
se va a la mierda la quimioterapia, me voy de viaje, hago lo que quiero y la expectativa... Conozco un caso de eso y terminó mal, digamos, de una compañera de trabajo que con una familia pasó eso. Ajá. Y bueno, no hizo ningún, digamos, eso no se puede hacer, pero por una razón súper sencilla. Uh-huh. Es que las enfermedades que tenemos ahora son producto de la sociedad en la que vivimos. Ajá. Entonces, por más invasivo y espantoso que sea el sistema biomédico, es el sistema creado por la sociedad que tenemos. Es decir, tiene algunas respuestas que no hay en otro lugar, porque es dominante el capitalismo, el extractivismo, el trabajar día hora por día, correr, no cuidarse, no tener, digamos, nuestra sociedad ha generado el problema y la salud necesaria. Somos como esclavos entonces de eso, rehenes. Claro, y el tema del reposo está muy bueno porque me permite decir algo que me interesa mucho que quede, que es que la biomedicina o todo lo que tiene que ver con la idea de cuerpo en la cultura occidental divide cuerpo, mente y alma. Claro. El alma lo reporta hacia el espacio religioso sin integrar a la vida social, cotidiana y política. La mente es el espacio más valorizado, el civilizado, la racionalidad, la conciencia, y el cuerpo es considerado como algo a la rastra que hay que tratar de no darle mucha bolilla porque tiende al vicio, digamos, ¿no? Claro. Una mezcla ahí entre cristianismo y racionalidad occidental. Entonces, siempre que se atienda a esa, que es una concepción filosófica y cultural, todos tenemos esa idea de cuerpo, de fragmentación. La mente va por un lado, el cuerpo por otra cosa, y el alma, algunos creen, otros no. Bueno, esa fragmentación tampoco está en todas las culturas. Mira. Hay otras culturas que no pueden pensar, como vos decías muy bien, tenés que estar y terminás entendiendo que le vas a cortar la pata. Sí. O sea, y entienden de la infección, sí, entienden de la infección, digamos, pero se toman otro tiempo y hay un montón de... sí, no queda otra que la combinación, pero el problema de las sociedades actuales es que el bienestar no está puesto en el medio, el puesto en el medio es el mercado. Claro. Entonces, tienes algo que la puede pagar y eso define mucho, más que qué idea de salud tengamos, ¿no? Sí. Sí, ni hablar. Tengo una hija que, bueno, está a punto de recibirse con todo esto, laburar, ir y venir, cursar, volver, sacar, ¿no? Una carrera de medicina que se le hizo más larga por razones obvias. Y yo recuerdo que en sus primeros años tenía una materia, porque en los primeros años, si no me puse a estudiar medicina con ella, pasó raspando, porque hashtag madre antes que nada. No. Exactamente. Madre antes que nada. Tenía una materia muy interesante que se llamaba Medicina y Sociedad, donde planteaba... Sí, fui docente de esa materia un par de años. Mira. La conozco completita, claro, bueno, ahí se ve. Mira. Y también tenía biomedicina, digamos, como otra materia, pero sí, medicina y sociedad, me acuerdo que me resultaba muy interesante lo que le daban y se los pedía para leer. Así que bueno. Claro, porque ahí el enfoque de la materia esa era de historia, es muy interesante porque está en primer año, es decir, el básico, a trabajar... Sí. No empieces a estudiar con el esqueletito, ¿viste? Y puedas primero dimensionar lo social y luego sí avanzar, obviamente. Tiene muchísimos años de estudio. Sí. Pero bueno, esa historia de la medicina, por ejemplo, te enseña que en el mismo Occidente, en la Edad Media, pensaban que la enfermedad era producto del pecado. Ajá. Mira. ¿No? Entonces, bueno, ni siquiera el mismo Occidente ha tenido ideas racionales y científicas hasta no hace muy poquito. Entonces, bueno, es cultural, digamos, pensar que la peste negra
no era debida a la rata de campo con la cual convivía, ni tenía que ver con un castigo de Dios por un pecado, Sí. fue la idea de enfermedad. ¿Y cómo la curaban? Si vos tenés esa idea de enfermedad, tu respuesta es la oración o ir a confesarte Sí. todos tus pecados para ir al digamos, cielo tranquilo, digamos. Claro, tal cual. Para cuando te mueras, bueno, por lo menos sin pecado. Y ahora sufrí, que mientras más sufras, más cielo vas a... Bueno, ahí es donde estuvo más condenado el cuerpo, por eso la casa de brujas es donde más estuvo condenado el cuerpo, o sea, el sufrimiento te llevaba al paraíso. Claro, claro, increíble. La abnegación, de ahí viene, Julia, la abnegación de las madres, viste, que si no sos así, sos mala madre. Sí, bueno, pero hay muchas explicaciones. Increíble, o es lo que me tocó, ¿cuántas veces lo habré dicho? Por favor, hasta que no lo dije más, hasta que ya está. En fin. Carla, estuvo buenísimo, me encantó. Bueno, me alegro mucho y gracias por darme el pie porque no sabía cómo meter antropología feminista, así que ahora me largo con todo. Pero sí, es todo lo que queremos, dice Iván acá. Ay, mi vida, mi amiga. Buenísimo, Carla. Muchas gracias. Te esperamos en 15 días. Gracias, un abrazo. Un abracito. Para los dos. Chau, chau. Chau, Adiós. chau.